Bien, buenos días a todos. A continuación se realizará la comparación de los discursos construidos por parte de los críticos literarios Baldomero Sanincano, Luz Mari Giraldo, Julio Ortega, Antonio Cándido y Ángel Rama, analizando algunos puntos que tienen en común desde las relaciones presentes en la expresión literaria junto con las tensiones dinámicas sociales que se generan en diferentes contextos de Hispanoamérica. Algunos aspectos a tener en cuenta en donde se encuentran postulados en común de parte de esos escritores son el valor del contexto para crear la literatura con respecto a la supuesta identidad latinoamericana que se quiere alcanzar o que tal vez se pretende difundir bajo algunos estándares establecidos al interior del proceso comunicativo. Con respecto a este tema, se puede observar la forma como el texto acerca a Baldomero Sanincano, el crítico internacional, el ensayo y la crítica de la cultura, escrito por Hernando Urriago, menciona cómo Sanincano presenta una preocupación por parte de la condición nacional colombiana en la construcción de su identidad, a partir de la relación con los procedimientos políticos y culturales que imposibilitaron la formación de una sociedad tolerante y culta. En este habla de la forma como la historia intelectual de Colombia surgió dentro de unas condiciones generales marcadas por regímenes políticos hegemónicos, guerras civiles interminables, contradicciones ideológicas de difícil superación, aislacionismo cultural y literario, y por gobiernos que determinaron casi por completo el discurso de las relaciones entre los intelectuales y el campo del poder. Por su parte, Luz Mari Giraldo, en su texto Más allá de Macondo, más acá de Macrol, habla de la construcción de identidad desde la manera como en los últimos años se impone un mundo de lo inmediato y lo inestable, en donde para muchos esta nueva actitud se fundamenta en la cultura colectiva, que se caracteriza por la velocidad del lenguaje, el culto de la imagen y el sonido de la diversidad y la multiplicidad, lo que redunda en lo urbano global y manifiesta la ruptura de los límites por parte a la construcción de una cultura sometida a la inmediatez. Los más jóvenes viven con escepticismo la realidad múltiple, que como un performance puesto en escena por los medios sugiere el desastre. También plantea una relación entre las ideologías de los años 60 con respecto a las ideologías de los años 90, en donde los primeros veían en la literatura un arma para combatir la guerra y promulgar tanto los derechos humanos como un nuevo mundo en paz, mientras que en los otros se presenta un escepticismo que no les permite defender ideologías, sino que se sumergen en expresiones depresivas en las que no hay futuro. Desde la voz de Antonio Cándido, en su texto Una palabra inestable, logra relacionar estos dos temas mencionados por Luz Mari Galindo a través del ejemplo de las dos caras de la moneda, en donde aparece en su texto el nacionalismo infundido por el régimen militar presentes en los libros de lectura y en la orientación familiar, que corresponden en primer lugar a un orgullo que fue fundado como patriótico de fondo militarista. Sin embargo, por otro lado, él presenta el pesimismo establecido por la forma como se vivía al interior de un país miserable y aplastado, que precisamente iba a estar sometido a una cruel represión militar que en el fondo reflejaba la desorientación de las clases dirigentes y una construcción de identidad totalmente desvanecida. Ángel Rama habla acerca de que la identidad no es la copia del pasado, sino que la identidad es nuestra propia invención original y lo que queremos ser como parte del pueblo latinoamericano. En este sentido, pues voy a pasar a tocar otro punto importante y es la concepción de la literatura por parte de cada uno de estos críticos literarios. Iniciando con Luz Mari Giraldo y la manera como menciona que en Colombia hay dos tendencias polares. Por un lado, la que plantea encontrar el tesoro literario del pasado y su rescate como forma de reconstruir o narrar el presente. Y por otro lado, la que quiere narrar
de forma más abierta, que se ilustran con la moda y agobian al lector con un ritmo veloz de la construcción literaria, y dejan en sus textos narraciones que encierran muerte, sicariato, mafia y el valor de la aceleración de un mundo que se construye hoy por medio de la violencia y un realismo crudo con pocas expectativas a la creación de un futuro mejor. En cuanto al aspecto de la construcción literaria, Ángel Rama menciona el valor cultural que posee la obra de Gabriel García Márquez, debido pues precisamente a su originalidad al momento de escribir desde sus raíces, como un hombre costeño y colombiano, y la riqueza del lenguaje, entre comillas podríamos decirlo coloquial, que éste encierra para que su obra tenga tanto valor y trascendencia. También resalta la importancia de ver la manera como los escritores contemporáneos viven y se hacen también en la calle. Él resalta y dice que tanto los escritores como los críticos se deben a esta misma, más allá de la misma universidad, porque no viven fuera de una sociedad, sino que se construyen anclados a ella. Coloca ejemplos relacionados con el profesionalismo que tuvieron los escritores al momento de crear sus obras literarias y su dedicación exacerbada para construirla. Cita como ejemplo a Julio Cortázar. Por su parte, Julio Ortega, en el texto El Inca Garcilaso y el discurso de la cultura, se enfoca en la historización del incario como construcción hegemónica. La construcción del discurso del incario, la literatura encierra en sí misma la cultura y la relación existente entre ambas y el contexto en el que se desarrolla. Así el discurso se vuelve hecho él mismo la propia cultura. El discurso equivale en este sentido a la historia, porque es el que la reconstruye y la pone en diálogo. Plantea como texto madre al discurso del incario y como texto padre el relato de la conquista. Es en este sentido en donde se observa que el horizonte del discurso son las relaciones humanas en la aventura de la civilización, y por ello el punto de vista es la jerarquía estimativa de la política. Para finalizar, Baldomero Sanín Cano se pregunta si de verdad hay una literatura colombiana o no, y dice que en Colombia hay una tradición literaria importante, pero no está desvinculada de los planteamientos europeos, entre ellos España. Plantea que hay nuevas formas de pensar el lenguaje, sin embargo lo ejemplifica no desde la creación literaria, sino desde la crítica. En su obra, Baldomero Sanín indaga a través de una excelente prosa en libertad los problemas sociales, políticos, históricos y culturales de Colombia y del mundo, sin prejuicios valorativos por parte de sus lectores y con la intensidad de expresar su pensamiento con toda libertad, sin temor al desprestigio ni a la agresiva necesidad de los gobiernos. Agradezco mucho su atención prestada.